¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a este episodio número 4 de Los Otros Datos. Somos gente de a pie, ciudadanos comunes y corrientes como usted, y obviamente aquí vamos a analizar todo cuanto está aconteciendo en el escenario nacional y muy concretamente en Jalisco, porque hay una noticia que nos ha dejado prácticamente a todos los que participamos en este programa boquiabiertos por el giro en términos electorales que puede dar justamente esta noticia. Pero bueno, sin más, le doy la palabra y la más cordial de las bienvenidas. Alejandra Vega, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a Los Otros Datos. Ya nos hacía falta una voz femenina y qué bueno que te animaste. Al contrario, muchas gracias Juan Pablo, a todos aquí, un gusto estar con ustedes. Esa voz femenina presente, como dices, claro, y con lo que pueda apoyar aquí ando. Igualmente le doy la cordial bienvenida al señor Mármol, que había estado intermitente y ahora sí, nuevamente de regreso. Mi estimadísimo Mármol, ¿cómo estás? Más corrientes que comunes algunos integrantes de este programa, pero justamente eso nos da la validez y la autoridad suficiente para poder opinar, porque vemos y escuchamos lo que pasa en las calles y ahí está el real termómetro. Alejandra, bienvenida. Mi estimadísimo Muchas Fernando gracias. Sabre, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por esta oportunidad de ingresar nuevamente a sus hogares a través de este programa Los Otros Datos. Bienvenida, Alejandra. Espero que todos nuestros compañeros atiendan tus indicaciones en cuestión de política exterior, porque creo que les va a hacer un poquito de necesidad escucharte para poder entender la política exterior. Hombre, muchas gracias. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Le doy también la más cordial bienvenida al titular justamente de este espacio, el señor Ramiro Escoto, que hoy nos acompaña con todo y corbata. ¡Qué barbaridad! ¡Qué elegancia la de Francia! Juan Pablo, Orson, Alejandra Tocayo, gracias por esta presentación. Un saludo. A diferencia de lo que dice Juan Pablo, que bueno, es alguien de a pie, el tema tiene que ver con la gasolina, por supuesto. Es un asunto que ya ha sobrepasado incluso hasta el discurso de lo que en redes sociales ha comenzado a defender, entre comillas, aquella promesa de campaña de que cuando Morena llegara al poder, el litro de gasolina no iba a pasar de los 10 pesos. Esto aunado a los discursos que se acaban, como por ejemplo el tema de las vacunas, será motivo de análisis en esto que es Los Otros Datos. Y por último, pero no menos importante, le doy la más cordial bienvenida al señor Orson G., nuestro titular en el GDL Post. Mi estimadísimo Orson, bienvenido, buenas noches. Perdón, el micrófono. Bienvenidos todos a esta nueva edición de Los Otros Datos. Por supuesto, bienvenida Alejandra Vega, es un placer contar contigo entre nosotros. Y sí, definitivamente una semana que representó el regreso de López-Gatell a las conferencias en donde parece que ya nadie lo pela. Y bueno, muchísimos temas de qué hablar. Habemos 6 personas en el foro y muy poco tiempo para platicar de todas ellas. Gracias a todos quienes nos acompañan y quienes también nos siguen en las redes sociales de GDL Post que están apareciendo en este momento en sus pantallas. Y vámonos de frente, Juan Pablo. Vámonos de lleno y me gustaría comenzar justamente con una reflexión que hacía el señor Ramiro Marmolejo justamente a inicios de semana, en donde justamente revisando los temas que podríamos abordar en este episodio número 4, Los Otros Datos, él nos decía, a ver, creo que es importante hacer hincapié en que estamos cayendo en el jueguito desde Palacio Nacional y el presidente nos sigue fijando a los medios de comunicación la agenda de los temas que a él le interesan y no verdaderamente lo que tendríamos que estar hablando de, como ya lo decía Ramiro Escoto, asuntos que tienen que ver directamente con lo que afecta al bolsillo de los mexicanos, el costo de la gasolina, el tema de las vacunas, obviamente el regreso de Gatell y muchos tantos. Entonces, si les parece, me gustaría comenzar con Ramiro Marmolejo. Estimado Ramiro, ¿a qué te refieres justamente con que es el presidente el que nos está fijando justamente la agenda? Mira, JP, yo creo que es el señor López el que está distrayendo la atención de los temas importantes del país y no es novedad, por supuesto. A veces le gana la víscera, ¿no? Como en el tema de la reforma eléctrica y el coscorrón a este juzgador federal que se le puso enfrente en el camino.
Pero el tema es que nos estamos enganchando. Recordemos que él es un agitador profesional, él es un bravucón profesional y es por excelencia un enganchador. El próximo día 6 de junio tenemos la convocatoria nacional para que salgamos a votar y sufraguemos. Lo decía yo de manera muy puntual en la columna de GDL Post. Los memes no votan. Así tal cual, tú puedes reírte, burlarte, participar en algún foro, en alguna discusión, mentar madres, por supuesto, pero si el día 6 de junio no sales a la calle, no servirá de nada y este país no hará nada al respecto. Para mí, lo he dicho antes, lo sostengo hoy más que nunca, el señor López busca que te enganches, que te encabrones, que te molestes y que el 6 de junio pues no salgas a votar para que el abstencionismo gane esa jornada electoral. Esa es mi hipótesis. Oye, Fernando, en torno a lo que dice justamente Ramiro Marmolejo, ¿tú cómo ves? ¿Empieza ahora sí a gestarse verdaderamente una unión dentro de la oposición? Porque en este espacio, cuando tenemos justamente el otro nombre, fue algo que semana con semana hacíamos hincapié en decir, oigan, ¿y la oposición en dónde está? ¿Tú qué ves? Bueno, yo creo que en cuestión de los políticos sí se están empezando a unir. Creo que empieza a fraguar este tema de la Alianza Nacional, sobre todo para las diputaciones federales. Sin embargo, no hay que perder de vista que muchos priistas que van en esta alianza, híjole, estoy analizando los que van por Jalisco, quienes pudieran, una vez llegando al Congreso de la Unión, en caso de que el sufragio del 6 de junio así lo decidiera, poder cambiar de partido. Creo que para que la gente pudiera arropar esta alianza de los políticos, porque es una alianza de los políticos nada más, creo que tendrían que dejar muy, muy en claro cuál sería su posición y poder comprometerse con su electorado a no cambiar de bandera independientemente de lo que suceda después del 6 de junio. Lo hemos visto en la Cámara actual, cómo hay un chapulineo de un partido a otro dependiendo de las conveniencias para los votos y los dineros. ¿Qué es lo que más le interesa a la gente de Morena? Los dineros. ¿Por qué los dineros? Porque esa es la forma como van a poder seguir viviendo después de que el pueblo les dé una patada en el trasero y lo saque el 6 de junio. Pero la alianza que se está fraguando electoralmente, creo que le falta fuerza ciudadana. ¿Tú crees, Fernando, que por primera vez verdaderamente se visualice este tema del voto útil en México? Creo que hay una campaña, yo me arriesgaría más a buscar que la gente salga a votar. Hace ratito que decía Mármol que López Obrador está buscando que la gente se encabrone y no salga a votar. Yo me acordé mucho de la elección que me tocó participar, mi primera elección federal en 1988 con el Maquío, que teníamos un eslogan de campaña, era empadrónate y vota. Ese era el eslogan del Instituto Electoral de aquel entonces. Y el PAN sacó ese eslogan de encabrónate y vota. Hoy lo repetiría a través de las palabras de Mármol, le diría a la gente, encabrónate y vota, sal a votar. No sé si sea conveniente o no todavía el tema de la alianza electoral. En algunos estados, digo, viéndolo de forma muy local, en Jalisco sí puede tener un resultado positivo. Sin embargo, habría que hacer un análisis de todo el país, estado por estado, para ver cómo se conformaría esta alianza y sobre todo, insisto, le hace falta que el ciudadano arrope la alianza política. Alejandra, tú viviendo en los Estados Unidos, pero obviamente con vínculos muy, muy fuertes con México y obviamente con el estado de Jalisco, ¿cuál es el termómetro que tú percibes en una ciudad como Los Ángeles? Perdón, Juan Pablo, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Como Claro. que se cortó y no escuché. No te preocupes. Tú desde Los Ángeles, California, ¿cómo visualizas este asunto de las elecciones para alguien que, pues obviamente como mexicana y con lazos muy fuertes en México, concretamente con el estado de Jalisco, ¿qué termómetro es el que tú percibes? Ya, pues
bueno, mira, como mencionas, exacto, yo soy mexicana, además de Jalisco, ¿no? Vivo en Los Ángeles, que aparte de ser México fuera de México, de verdad siento que habemos más mexicanos que otra nacionalidad. Entonces sí que estamos muy enganchados en la política en general. En cuanto a la elección, no creo yo, la verdad, que la gente tenga mucha conciencia de las elecciones que van a pasar en junio, de que junio ya está aquí además, como va de rápido el año. Sinceramente, la gente eso no. Lo que mencionaba Mármol hace un momento es que, bueno, AMLO lo que propone también es que la gente se encabrone y no salga a votar para que esto sea a favor. Muy probablemente esta sea la lectura en México. En Estados Unidos sí que no lo es. Yo estoy segura, casi por un montón de experiencia, que la gente aquí apoya tremendamente a AMLO. Hace rato leía que su nivel de popularidad sigue siendo más o menos, según datos del país, el periódico de España, 65%. Aquí en México, particularmente en Los Ángeles, es tremendamente alto. Así que no existe una oposición lamentable, porque cada gobierno debe tener una oposición, ¿no? Eso es más que sano. No existe tanto aquí en Los Ángeles. Aquí ya Ramiro nos está enseñando su credencial. Acá la gente, yo creo la verdad que eso le vale un poco, le interesa más otros temas y pues es triste, pero sí está vinculada con la política en México. No creo que sepa mucho de las elecciones ni de este tema de alianzas políticas o lo que AMLO propone, la verdad. Mi estimadísimo Orson, ¿tú qué escenario prevés justamente para este 6 de junio? ¿La gente va a salir a votar o existe un desgano y un desánimo ante tener que escoger literalmente en la basura? Tradicionalmente, Juan Pablo, las elecciones intermedias suelen ser de muy poca asistencia, suelen ser las menos atractivas, las que no llaman tanto la atención, porque los puestos que se eligen en ellas no son tan trascendentales dentro del foco político como lo es una elección presidencial o como son las elecciones estatales, que sí van a operar para algunos estados, pero fuera de Jalisco no, y eso sí hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y pues bueno, posiblemente Morena pueda aumentar la participación que tiene de gobernadores en el país. Y creo que son esos estados, precisamente como Guerrero, que ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas, donde se va a ver una actividad electoral mucho más nutrida que lo que hemos podido ver tal vez o lo que vamos a ver en distintos estados, como pudiera ser el caso de Jalisco. Sin embargo, y este es un tema que, bueno, vamos a tocar el viernes en nuestra clave. Si Manuel López Obrador es precisamente tener ambas cámaras prácticamente dominadas con mayoría absoluta y bueno, si además de esto le otorgamos la mayoría constitucional en la Cámara de Diputados, pues definitivamente se vuelve una máquina imparable como el PRI del pasado, prácticamente como ha estado operando Morena en esta primera mitad de sexenio. Entonces, más allá de lo que pudiera pensarse o pudiera concebirse por parte del electorado, creo que es papel de nosotros los analistas y quienes estamos en los medios de comunicación, precisamente hacerles saber, sobre todo a quienes no están conformes y a gusto con el régimen con el que estamos siendo gobernados ahora, que es precisamente esta elección la que puede cambiar las cosas. El Congreso de la Unión es la clave para lograr un contrapeso clave o por lo menos opciones distintas o diálogos distintos que nos hagan llegar a una legislación más equilibrada. Porque en este momento, Juan Pablo, la legislación no está equilibrada y para muestra el botón de la contrarreforma de ley eléctrica que pasó sin que se le moviera una sola coma, tal como lo pidió el presidente. Señor Ramírez Coto, usted hace un momento estaba mostrando ahí su INE. Vamos a pedirle a la producción que edite esos datos para que no le vayan a hacer robo de identidad. Ahorita no vino el abogado que lo pueda defender. Pero justamente estabas mostrando un documento. ¿Por qué no nos explicas? Sí, bueno, estos son los otros datos. Justamente asumiendo que lo que vamos a vivir es histórico, al menos en las campañas publicitarias del INE así advierten, pues también hay que decirlo con todas sus letras, por más publicidad que se le haga a un proceso electoral intermedio, el asunto no es fácil. Es decir, por historia, por tradición, las intermedias no han tenido del todo un aforo importante. Por un lado. Por el otro lado, los otros datos los tiene el propio presidente.
¿Qué quiere decir? Que cuando entra a su ejercicio, Andrés Manuel López Obrador tiene más del 80% de aprobación. En 2 años y medio, el desgaste del presidente ha hecho que tenga un 54% de aceptación. Es decir, cerca de 30 y tantos por ciento el presidente ha bajado. Y saben que después del tema feminista hace 8 días, el asunto vino hacia abajo. El tema de Félix Salgado Macedonio vino hacia abajo. El tema de la gasolina le viene hacia abajo. ¿Y qué pasó este fin de semana? Un cambio en el tema del discurso, que por vez primera México está a punto de poder tener más legisladoras mujeres. Ojo, y eso es un asunto que Morena está tratando de meter al campo de la publicidad para que pues las feministas, las mujeres se sientan identificadas con Andrés Manuel López Obrador ahora como el hombre de las oportunidades, a sabiendas, ojo, que esta situación no le está viniendo nada bien al propio presidente y puede salirse de las manos. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, no hay una oposición considerada debido a que aquí, al menos en el estado de Jalisco, ahora vemos emesistas, panistas, priistas en Morena. Y eso es también un tema de preocupación, porque quiere decir entonces que las otras expresiones políticas tienen una agenda personal, es decir, propia, institucional y no de la gente. Jugar en estos momentos es peligroso. Hacer estrategia es lo que toca, pero no veo a nadie quien lo haga con estas ventajas, la de los otros datos, en donde el presidente ha caído justamente en un asunto de percepción, ¿sí? Y el poder desgasta. Mi tocayo me dará o no la razón respecto a este análisis, pero el presidente ya se ve enojado en las mañaneras. ¿Por qué? Porque efectivamente no ha habido hasta este momento un reportero o reportera que realmente levante la mano y diga, señor presidente, ¿cuál es la verdad del tema de los gasolinazos? Porque se llaman gasolinazos. ¿Qué ha pasado entonces con el llamado huachicoleo fiscal, por el cual muchos gasolineros están pasando en estos momentos? ¿Y qué está pasando con la Profeco realmente en la verificación de las gasolineras? Porque sí, están verificadas, sí advierten en dónde está la más cara, pero no están las clausuras. Es decir, verbo, verbo, verbo. Y el tema, por supuesto, que está llegando al asunto del 6 de junio con el tema de la vacunación. Insisto, el presidente lo veo desesperado, enojado, pero no le veo tampoco a la oposición algo que pueda generar una especie de estrategia. Y culmino mi comentario con un asunto también de una percepción peligrosa. Aquí en el estado de Jalisco, los youtubers en favor de Andrés Manuel López Obrador ya se lanzaron como candidatos a las diputaciones. Ojo, ojo ahí, porque también es algo que han estado preparando con pincitas, sobre todo dando cuenta de sus seguidores, que posiblemente por ahí le puedan hacer el tema de manita de puerco al gobernador Enrique Alfaro Ramírez, que por cierto, muy raro, muy raro, ya no está en la Alianza Federalista, ya no ha emitido comentario alguno, y el domingo que estuvo aquí con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, muy, pero muy sedita. Ahora, muy de la mano con el tema de las vacunas. Yo sumaría un hierro más, tocallísimo, sumaría un hierro más, y este me lleva al escenario que ya he planteado antes, lo que pasa en las regiones. Me refiero al hierro de la vacunación. Es decir, este mecanismo, proceso, método o como se le quiera llamar, de aplicación del biológico contra el COVID-19, que ha sido un total y completo desorden, un mercado, un tianguis, un San Quintín, y ha llevado a poner contra la pared a dos sectores. Uno, el sector de los ancianos de la tercera edad, que era prácticamente una moneda en la bolsa para Andrés Manuel, y ahora le han dado trato de cuarta a este sector vulnerable al dejarlos por completo fuera de toda posibilidad de una atención privilegiada. Y segundo, es en los propios estados donde se está viviendo esta molestia y esta efervescencia. Guerrero puede ser un buen termómetro. ¿A qué voy con todo esto? A lo que he planteado antes, que es en el terreno local, en las regiones, en los estados donde Morena
puede perder esa mayoría y no lo están observando. Evidentemente habrá curules que van a estar ganadas porque son posiciones inamovibles de Morena, pero hay otros puntos del país donde es importante que la oposición entienda que su trabajo de tierra y de geografía, eso lo sabe Fernando de Sabre, será muy importante porque será en las trincheras locales donde podrá inclinarse el fiel de la balanza. Esa es mi afirmación. Vamos a un corte. El señor Mármol ha fijado ya un tema que tiene que ver directamente con la afectación de lo que representará este desastre en la logística de la vacunación. Regresamos, no se vaya. Regresamos justamente a este episodio 4 de Los Otros Datos, y una de las noticias que prácticamente hace apenas unos minutos acaban de sacudir el escenario político en Jalisco es la baja lamentable del señor Ismael del Toro, quien era el caballo, digamos, de Hacienda para Movimiento Ciudadano, por razones familiares, así lo van a conocer a través de sus redes sociales. El señor Ismael del Toro acaba de declinar a su puesto de elección popular. Orson. ¿Orson? Sí, pues sin duda, como bien apuntas, una situación que nos tomó a todos por... Sí. Lo dejó en frío la ¿No me noticia, oyen? se congeló. ya se oye. Lo peor es que yo sí los veía a ustedes. Bueno, como decías bien, una noticia que nos tomó a todos por sorpresa, sobre todo por la hora o por el momento, no solamente el momento del día en el que se dio, sino también el momento político en el que se sucedía. No hace más de 10 días dábamos cuenta de cómo había pedido licencia y Guadalajara tenía por primera vez una presidenta municipal, aunque fuera por este motivo y aunque fuera en un interinato. Sin embargo, creo que hace bien Ismael del Toro en dar prioridad a su familia, y es que quiero citar textualmente cómo lo publicó en redes sociales, y dice: tras una profunda reflexión, teniendo claro que lo más importante es mi familia y que quiero y debo estar con quien más me necesita, declino a mi candidatura a la presidencia municipal de Guadalajara. Yo creo que aquí las razones por las cuales Del Toro deja la contienda pues son más que claras y lícitas, y a pesar de que pues no es intrascendente, y desde este espacio le deseamos la mejor de las recuperaciones a la pequeña de Ismael del Toro, y además pues a su familia la entereza para poder afrontar esta situación, pues desdoblándola, definitivamente nos lleva a la conversación de quien se va a quedar con esta candidatura, que es Verónica Delgadillo, y que, bueno, a su vez estaba fungiendo como senadora por parte de Movimiento Ciudadano, y que en aquella contienda derrotó a Pedro Kumamoto. Bueno, aquí lo importante es ver cuáles son las lecturas que nos llevan a pensar que las posibilidades que tenía Del Toro se incrementan o disminuyen con la llegada de Delgadillo, que a mi lectura, y bueno, salvo la mejor opinión del público y obviamente de mis compañeros en la mesa, no son las mismas, sino que son menores. Mi estimado Fer, tú tienes una lectura diferente, y es que evidente la señorita Delgadillo no goza de las simpatías del electorado en el municipio de Guadalajara. ¿Tú cómo ves? ¿Qué opinas? Bueno, mira, recordar, Verónica viene de otro partido, hace un cambio a Movimiento Ciudadano, y pudiéramos decir que pudiera tener cierto arraigo, pero no tiene la fuerza para poder presentarse como una carta fuerte de Movimiento Ciudadano. Verónica no es una carta fuerte en Movimiento Ciudadano. Podríamos pensar que pudiera ser Pablo Lemus. Sin embargo, Movimiento Ciudadano tiene que pensar
el aprovechar el momento sentimental. Sin embargo, creo que ante esta coyuntura, el PAN tiene que sacar ventaja de este asunto, o sacará ventaja de este asunto. Creo que Fernando Garza es lo mejor que le pudiera pasar a Guadalajara como alcalde, dado que ya tiene la experiencia. Si llegara Verónica Delgadillo, Verónica no tiene la capacidad, no quiero decirlo así la capacidad, sino la fuerza suficiente para poder derrotar en una contienda a un bravuco como es Lomelí. Sin embargo, mi tocayo Fernando Garza sí pudiera, porque tiene más arraigo, porque tiene el conocimiento y además tiene la experiencia para poder hacer una campaña mucho más fuerte y que jale este asunto del voto útil para poder llegar a quizá tener una negociación con Movimiento Ciudadano y que sea más terso este asunto de la derrota en las intermedias, desafortunadamente por un tema de salud, que no podemos, nadie debe de lucrar con eso, no podemos no creer lo que Ismael decía. Creo que es un tema muy respetable, creo que es de un valor invaluable lo que hace Ismael, anteponer el tema familiar ante el tema político. Es muy fuerte para él, es fuerte para la ciudad, pero tenemos que pensar, independientemente del por qué sale Ismael, tenemos que pensar en la ciudad. Y el pensar en la ciudad creo que hoy le beneficiaría más que el PAN regresara con Fernando Garza a tener al señor Lomelí como presidente municipal, y sobre todo en la conveniencia política de con quien pudiera tratar de mejor manera el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Nada más una aclaración aquí, mi estimado Fer, no es Claudia Delgadillo, ¿eh? Verónica Delgadillo siempre ha sido de Movimiento Ciudadano. Digo, no nos van ahí a tirar de chairos y de andar provocando la desinformación. No, me barrí, perdón. Mi estimado Mármol, rescatar y traer de ultratumba a Fernando Garza, digo, él ya había estado coqueteando en su momento con el PRD cuando se peleó ahí con el PAN. Además, el electorado joven prácticamente no conoce a Fernando Garza, no creo que tenga mucho afín con él. ¿No sería mejor que Movimiento Ciudadano moviera las fichas para llevar a Pablo Lemus, quien sí goza de un muy buen posicionamiento dentro del nuevo electorado? ¿Tú cómo ves? Mira, yo primero que nada, si me lo permiten, envío un abrazo solidario y un saludo a Ismael del Toro Castro, a la persona. Creo que muestra un talante humano muy importante, y eso es digno de reconocer y de aplaudir, porque en la política no pasa muy seguido. En el caso de Fernando Garza, coincido con Fernando de Sabre, bajo aquella premisa que pasa en el pueblo, de que cuál es el caballo menos malo. Entonces, pudiera ser que el caballo menos malo resultara ser Fernando Garza Martínez, si no mal recuerdo el último de sus apellidos, corríjame por favor. Así es, sí es. Y recordemos que la política es de momentos, y Acción Nacional, dicho sea con todo respeto que dio Fernando de Sabre, Acción Nacional también ha sido de momentos y ha tenido la estrategia e inteligencia suficiente para capitalizar bajo cualquier circunstancia su ubicación en el poder. Recordemos que llegó a Jalisco Acción Nacional en un momento de coyuntura emocional, luego del día 22 de abril de la década de los 90, explosiones en Guadalajara. Entonces el PAN sabe capitalizar momentos. Si es que en esta ocasión pudiera hacer alguna mesa de negociación, y Fernando Garza Martínez sabe negociar. Aquí quiero hacer una separación muy importante para que no nos confundamos, y particularmente que no se confunda Movimiento Ciudadano. Es por eso que al principio saludé al hombre, Ismael del Toro Castro, porque no es lo mismo la persona, Ismael del Toro Castro, que el partido Movimiento Ciudadano. El electorado es inteligente y entiende estas circunstancias. Está actuando en conciencia la persona, no el partido. Y bien lo decían hace rato, el propio señor de Sabre así lo adelantaba. No se vale lucrar. Y espero que MC no lucre con el dolor de la familia del Toro. Espero que así suceda, porque si no, estaríamos hablando de un juego muy macabro. No me extrañaría, por supuesto, pero mira,
la política es de momentos. Mi querida Ale, tú que evidentemente eres la más joven de todas aquí en el foro, ¿cómo ves esta noticia? ¿Realmente ubicas tú a un personaje como es Fernando Garza, anteriormente panista, o te identificas más con Pablo Lemus, que quizá no sea el candidato idóneo para un municipio como Guadalajara, por lo que representa en términos de desgaste público, obviamente producidos desde Palacio, entre fifís y los no tan fifís? Sí, mira, Pablo Lemus sí está muy desgastado, pero pues no vamos a entrar en tema de otras personas también como Lomelí, o sea que, bueno, tenemos todavía un peor récord. En cuanto a que me identifique, no, la verdad es que Fernando Garza, más allá de que me identifique o no, no puedo decir que sea una persona de la que conozca demasiado su trayectoria política, lamentablemente, como bien mencionabas hace rato, Juan Pablo, es cierto, no hace mucha resonancia con los jóvenes, no me siento en ese aspecto con todas las cartas para decir si va a ser lo mejor para Guadalajara, no va a ser. En el caso de esta mujer candidata, de Verónica Delgadillo, me parece ya aplaudible, ¿no? Que tengamos cada vez como mujeres más presencia política. Lamentable que no haya una fuerza que represente. También es muy triste que solamente se ve en cuestión de género. No se trata de apoyar a una mujer por ser mujer. Eso sería más que básico, dañino para la política, ¿no? Estamos hablando de seres humanos y políticos, pero bueno, ojalá que salgan mejores candidatas, más allá de la edad y del género, con propuestas interesantes para Guadalajara, que es una ciudad muy grande. Yo siento la verdad que Guadalajara se está quedando atrás en muchos aspectos, siendo una metrópoli tan importante. Ramiro, ¿qué nos quieres decir? Gracias, Ale. Mira, nada más un tema. Pablo Lemus es el que más positivos tiene. Incluso me parece que pudiera ser la carta natural para que Guadalajara no se pierda. Hay que revisar en el tema del ajedrez político que Guadalajara tiene que ganarse sí o sí. Y las cartas estaban echadas, incluso para los propios de Morena, de que Ismael del Toro iba a traer el andamiaje de gobierno del Estado para que se generara la continuidad. Porque perder Guadalajara, pues es perder, por supuesto, ¿cómo se llama? El tema de un asunto de la candidatura del 24 de Enrique Alfaro. O sea, sí creo, sobre todas las cosas, que si fuera Verónica Delgadillo, sería impuesta por Clemente Castañeda, porque como senadora absolutamente no hizo nada, no ha Claro, sido como política, transparente, no. en lo absoluto responde a los mensajes que en redes sociales se ha dado a su persona. Personalmente he tratado de acercarme a ella para un par de entrevistas. No accede porque los cuestionamientos han sido así, tal cual, con transparencia. Y llama poderosamente la atención que en estos momentos, mientras estamos haciendo los otros datos, hay un cuarto de guerra en Casa Jalisco, en donde sí, a todos los tomó por sorpresa, pero la decisión de Ismael del Toro me parece que es tajante, muy respetada, histórica y en el momento clave, en donde pareciera el gobernador y todo el andamiaje descansaba para el próximo 6 de junio. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que, como él lo dijo en el mensaje en sus redes sociales, regresará el 15 de abril a administrar la ciudad y pues evidentemente tendremos que ver ahí un cambio de timón ya con un candidato o candidata que designe Movimiento Ciudadano. Pero con este tema, Pablo Lemus, me queda claro, no estaría, porque él es el que se va a encargar, si mal no recuerdo, de las diputaciones locales. Hay un juego muy interesante. Hoy me reuní con un candidato a diputado local. No voy a decir su nombre, pero fue expresidente de Coparmex, en el que me dijo tal cual que al distrito al que va, como ya lo tienen mapeado, hay algunas colonias que ni se van a parar porque saben que no es su territorio y que van a fortalecer su nombre y su discurso, en donde sí creen poder tener el mayor número de votos. Me reuní también con Fernando Garza y Fernando Garza trae cartas muy interesantes en la planilla, cartas que tienen que ver con la experiencia y también una amalgama de gente joven que pudiera ayudar. Hay que recordar que Fernando Garza ya ha hecho campañas. Sí,
la más reciente con el PRD, pero ojo, el PRD no perdió el registro. O sea, Fernando llevó a que permaneciera el registro. Entonces, no podemos decir que es un candidato perdedor, por el contrario, sabe perfectamente bien por dónde masca la iguana, y aunque haya sido gris para muchos, otros no recuerdan la presidencia municipal de Fernando Garza, pero, ojo, le voy más a Fernando Garza en Guadalajara que a Omar Borboa en Zapopan. A ver, ese es un buen punto que marcas, pero a ver, obviamente aquí tenemos que empezar a hablar forzosamente de perdedores y ganadores. Sin duda, esto es una bocanada de oxígeno, obviamente por el desorden que se empieza a gestar para Carlos Lomelí como candidato de Morena, ¿no creen? Pero es que No lo todavía creo. no está. No lo creo, ¿eh? Yo creo que eso le resta tiempo a la campaña de Lomelí porque sigue sin saber contra quién va. Entonces no Ojo. puede planear su campaña en función del perfil de enfrente. Yo creo que por estrategia está perdiendo tiempo Lomelí. Valioso. Fíjate, Tocayo, acabas de decir algo clave. Tú le preguntas a cualquiera de los candidatos que hoy existen cómo se van a mover, cuándo se van a mover, y curiosamente todos te contestan hasta que Morena defina. Exacto. ¿Me explico? Con este asunto de Ismael del Toro, hoy las reglas cambian drásticamente. Y en el supuesto que sea Lomelí el candidato a Morena, coincido plenamente con mi tocayo, el tiempo le viene jugando diferente ahora, y los que están más preocupados son los de Morena que el propio Movimiento Ciudadano, que aunque es gobierno y aunque tenía clara la expectativa con Ismael del Toro, sigue teniendo el sartén por el mango. Sin embargo, también es una situación que juega a la inversa, Ramiro, porque no podemos olvidar que hace 2 meses y medio, 3 más o menos, aparecieron bardas por toda la ciudad que decían Guadalajara necesita un doctor, y ya se perfilaba un asomo de precampaña antes de tiempo, completamente anticipada para Lomelí. Es decir, la decisión está tomada desde hace mucho tiempo. Lo que bien dices o lo que bien apuntas es sí, definitivamente no saben con qué estrategia va a salir. Los que sí saben cómo pelear contra Lomelí son precisamente los que ya saben que perfilan para Guadalajara, porque detrás de Lomelí caen muchísimos señalamientos de corrupción, de mal manejo de recursos, y bueno, sobre todo este fracaso de la superdelegación que iba a tener con Jalisco, y que Alfaro bien pudo sacarse de la jugada y abrirse camino él solo y quedar Alfaro de frente con el presidente. Y eso no es poca cosa. Fernando de Sabre. Para mí la estrategia de Carlos Lomelí y de Morena va a ser muy clara, es comprar mentes de MC. Sin embargo, esa compra de operadores de MC que lo han hecho durante el último año, creo que no le va a alcanzar, porque Ramiro Escoto decía algo muy, muy interesante. El PAN sabe hacer campañas, y Juan Pablo Altamirano lo dijo, Marmolejo lo dijo, es de momentos el PAN, y el PAN sabe hacer trabajo en la calle. Creo que la compra de conciencias de políticos, vamos a ver un chapulineo en estos días impresionante de Movimiento Ciudadano a Morena, pero que no son los que le ayudan a generar los votos en la calle para poder alcanzar a ganar. Y una muy buena campaña, cuidado, el PAN sí la sabe hacer. Oye, Ale, tú desde el otro lado, ahora sí, de la frontera, donde el otro lado del charco. Nunca se construyó un muro, bendito Dios, ¿no? Sí se empezó a construir, no se terminó, pero sí se empezó a construir, puro dinero ahí perdido. ¿Tú cómo ves este asunto? O sea, ¿en qué momento está el PAN? O sea, tú como joven, ¿dónde ves al PAN? Digo, porque a ti te tocó estar justamente cuando el PAN era hegemónico en el estado de Jalisco, y a partir del desastroso sexenio de Emilio González, pues obviamente comenzó la desbandada, ¿no? Muchos de estos panistas hoy están en MC, incluso muchos también forman parte de Morena. Del PRI ni hablamos, porque pues, evidentemente están todo el mundo escondidos a raíz de Enrique Peña Nieto. ¿Tú cómo lo ves?
Yo creo que está para donde se mueve el barco, muy total. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Fernando de Sabre y Mármol, y sí concuerdo que el PAN es muy listo en cuanto a cómo manejar sus momentos y sus estrategias políticas para ganar a la gente. Yo crecí en una época panista completamente, tanto de presidente como en Jalisco, que históricamente ha sido un estado panista. Pero más allá de eso, en todo el país sí que creo que sabe manejar muy bien los discursos y literal está para donde se hace el barco, en el sentido de que adopta lo que considere más popular, ya sean políticas de izquierda, de derecha, de centro, aunque sea de derecha. Según esto, la verdad es que sigue muy el discurso de lo que le va a beneficiar. ¿En qué momento está actualmente en Jalisco? La verdad no lo sé a conciencia, pero no dudo de sus capacidades ni de que pueda sacar algo. No sé si lo mejor para Guadalajara, pero sí muy bueno en términos de campaña. ¿Tú como mujer crees que el famoso 8M sea verdaderamente factor decisivo en estas elecciones? No creo que sea factor decisivo, creo que un factor importante sí, y ahora ahí hay muchísimo a considerar, ¿no? Como decimos, las mismas mujeres estamos muy polarizadas. Yo no creo que haya un consenso de qué es lo que representa el 8M para nosotros como nosotras como mujeres. Hay quienes atacan a este movimiento feminista, hay quienes lo defienden, hay quienes las llaman bandidas, hay quienes las llaman que luchan por los derechos. Yo creo que si los hombres y la comunidad en general está dividida, las mujeres lo estamos más. Creo que sí es relevante a nivel político en México y en todo el mundo. Es un movimiento muy, muy importante, pero que sea decisivo en México en las elecciones, no lo creo. Ustedes lo sabrán mejor que yo, claro. A ver, No nada olviden, más un tema. no olviden, perdón, tocayo. Perdón, tocayo, nada más un apercibimiento. Yo sí creo que el tema feminista va a ayudar al tema del voto en contra de Morena. Sí están enojadas. El discurso que ahora podemos escuchar en redes Pero que y de vayan a parte de... votar, pero que vayan a Exacto, votar. es una diferencia lo de redes sociales y que realmente se manifiesten. ¿Están enojadas? Sí. Que haga una diferencia, quién sabe, pero sí, sí, Ramiro. Pero fíjense, el tema es cómo trabaja, cómo va a trabajar Morena para el 6 de junio a la vieja usanza del PRI, by the book, como lo ha dicho mi tocayo en una y otra vez. Es decir, el acarreo urgente, porque, insisto, los otros datos advierten que una cosa son las encuestas, y hoy lo vemos con los que quieren ser candidatos. Cada quien presenta su encuesta y ese cada quien siempre va a estar arriba. ¿Me explico? Ha pasado en San Luis Potosí, ha pasado en Guerrero, va a pasar aquí en el estado de Jalisco, en donde va a haber empujones, gritos. Hoy me llamó poderosamente la atención que aquí en Guadalajara los que estaban queriendo ser candidatos declinaron en favor del señor Lomelí y pues hubo una conferencia de prensa en donde el señor Lomelí ni siquiera se presentó. De ese tamaño está la organización. Entonces, en la desesperación vamos a empezar a ver acarreos, vamos a empezar a ver mapaches y ojo, desde Palacio Nacional comienza a escribirse las cartas como la que se le dio al magistrado Saldívar, en donde pues se empieza a ver, entre otras cosas, pues ya caprichos de que lo que diga el presidente tendrá que ser. Ojo con lo que vendrá. Mujeres, un factor. Dos, el tema de los acarreos, otro. Y ahí es en donde el panismo y las otras corrientes pueden marcar también la diferencia y entonces sí podremos hacer historia el 6 de junio. Orson. Tengo que cerrar bloque, vamos con Orson. Yo no estaría tan seguro de que habría tanta potencia en el PAN aún de la mano de Fernando Garza por dos motivos muy particulares. El primero, y que obviamente quedó de manifiesto ante la desbandada de votos por Movimiento Ciudadano en las últimas dos elecciones que se han llevado a cabo en Jalisco, es precisamente las heridas internas que no se han podido curar en el PAN a nivel nacional y a nivel estatal. Hay demasiada división, hay demasiados bandos. Pasó algo muy parecido con lo que pasó con los chuchos allá en la Ciudad de México con el PRD, algo muy parecido pasa en el PAN, aunque se ha sabido ser más discreto. Y otra, la estructura de programas clientelares o de apoyos directos que tiene Morena hoy operando en el estado de Jalisco es muy importante y pega en un sector muy específico del electorado que está decidido a continuar con el proyecto morenista, aún en estados como Nuevo León y Jalisco, que son tradicionalmente, como bien decía Ale, de otra corriente. Pues se nos Un acaba el último, tiempo.
Rápidamente, nada más quiero decir rápidamente, para reforzar la candidatura de Fernando Garza, MC y el PAN viven hoy un vulgar y asqueroso amaciato en Jalisco. Entonces, eso podría beneficiar, sin haberlo pedido, la candidatura de Fernando Garza. El nombre solamente, porque PAN y MC van en el mismo carro, juegan las mismas canicas. Así pues, creo que el momento es para Garza, tal vez sin haberlo pedido. Probablemente habría que verificar la legalidad de la posible candidatura de la senadora. Por debajo, sí, y además la alianza de facto de MC-PAN. Bueno, si me lo permiten, vamos a uno de los últimos temas que tenemos que revisar, y es que la semana pasada, desde Palacio Nacional, el presidente se fue en contra de este juez, el señor Juan Pablo Gómez, porque, pues curiosamente, otorgó un amparo a unas empresas de estas fifís y neoliberales de las que tanto acusan en la famosa y mal llamada 4T, porque, pues justamente contraviene los planes del Ejecutivo, pero que sin embargo se ha volcado justamente en redes sociales una gran defensa de una gran parte de la población para defender justamente a este juez Juan Pablo Gómez, que entre otros asuntos, y muy curioso, de los que también no acusan recibo los responsables, fue quien le otorgó, dicen, los amparos a Juan Collado para que no se diera a conocer las famosas cuentas en millones de dólares en Andorra, y en donde, por cierto, aparece por ahí una joven de 26 años con 10.4 millones de dólares depositados. Fer, ¿qué lectura le das al caso? Despiértenlo. Yo nada más tenía una pregunta antes de que Fer despierte. No te olvides, Juan Pablo, que en el discurso de Palacio Nacional volvió a estar Felipe Calderón. La gran pregunta que hago a 3 años de que el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue con lo mismo. ¿Qué pasaría si Andrés Manuel López Obrador se muere? Perdón, digo, que Felipe Calderón se muera. ¿Qué pasaría? ¿Ya empezaría a gobernar? ¿Ya el presidente empezaría a realmente visualizar cómo está el México que adquirió por medio del voto y no el que dice que heredó? O sea, la gran pregunta es esa. Y es un muy buen punto, sí. El juez o los jueces, ¿sí? Los que venimos de una familia de abogados, sabemos que tienen en sus manos las decisiones. Y si el presidente no está de acuerdo en las decisiones, todo lo va a apelar con cartas de esa manera redactadas, cual dictador. Ojo ahí, ojo, porque entonces el próximo 7 de junio, pase lo que pase, una carta al INE puede estar redactada bajo la misma condición, ¿eh? Yo creo que ahí es lo que dice Ramiro Escoto, el asunto de una dictadura está nuevamente latente, el peligro de que pudiera llegar a generar nuevamente las actitudes de López Obrador son preocupantes. El tema del haber amenazado, no tanto amenazado, sino intentar trastocar otro poder. Amagado. Por llamar la atención, digámoslo políticamente. El tema es que pues ya tiene a la Suprema Corte de su lado, es decir, lo vimos con hace poco más de un año, los movimientos que hubo en la Corte, cómo Andrés Manuel López Obrador le dicta a la Suprema Corte por dónde tiene que ir. Muy delicado ahorita que se le subleven los jueces de abajo a los que les mandan desde arriba. Ahí se puede gestar un problema de carácter jurídico que a lo mejor ni en México se va a resolver y tendrán que recurrir a instancias internacionales. Ahí es el tema, y en las instancias internacionales puede venir una presión muy fuerte, sobre todo de Estados Unidos, para poner en paz al viejito de Macuspana. Ya opinó, Estados Unidos ya opinó, también lo hizo España, cuando de hecho me parece que AMLO estaba hablando un poquito a favor de España en el sentido de cómo han llevado las políticas de temas inversionistas, ¿no? Que allá no tienen la misma libertad de ganancias del famoso 150% que él dice, cuando en España hay 15%. Bueno, más allá de que está un poco a favor de ese modelo que para nada funciona para la economía, en mi humilde opinión, sí, España y Estados Unidos ya están interfiriendo completamente. Y eso es peligroso. Mi estimado Mármol, también le toca su repasón al magistrado en retiro, el señor Cosío.
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que la soberbia te hace perder la cordura. Cuando tienes seguridad sobre algo y sobre alguien, pierdes todo nivel de congruencia. Y es lo que pasa en este momento. Lo que leímos, porque aparte lo leímos, es algo histórico en este país. Una carta del Ejecutivo al Judicial. Histórico no porque nunca antes se haya visto, sino por el nivel de atrevimiento. Esto no puede pasar en un país que se dice garante de las libertades y, por supuesto, que vive de la democracia. No puedes pedir respeto cuando tú no lo propones. Así es que yo creo que el magistrado presidente acusó mucha decencia o mucha sumisión al contestar esa carta. Esa carta ni siquiera tuvo que llegar a su oficina, se quedaba en recepción y ahí no pasa. ¿Por qué? Porque eso es el respeto a los poderes. Eso es justamente un factor de congruencia. Si no hay respeto por un poder que está a tu mismo nivel, recordemos que este país está regido por 3 poderes, no por 1, 2 y 3, por 3 poderes Ese es un punto muy importante, pero se olvida. Y si le da entrada este poder judicial a una carta del Ejecutivo, habla de la aceptación tácita de una falta de respeto. Forma es fondo, insisto, forma es fondo, y enviar la carta es histórico por el alto nivel de soberbia, aparte de desconocimiento jurídico y desde luego pisotear en frente de todos los demás al poder que está a tu mismo nivel. Oye, pero es abogado el presidente, ¿no? Con una carrera de ¿cuántos? 60 años. No importa. El presidente es abogado. No, y también es economista. ¿Y eso es bueno o es malo? Y es líder espiritual, y si me apuras tantito, vende fruta los domingos, o sea, él puede todo, ¿no? A ver, pero espérame, a ver, vamos rápido por hoy porque se nos acaba el tiempo. Orson, el presidente sigue acusando sin presentar ni un solo dato real, ni un solo dato, o sea, arremetió contra el auditor, ya salió el auditor a decir, oigan, no, yo ya me fui, ok, me pidieron la renuncia, yo me voy, pero no hicimos mal, al contrario, la deuda... que le pide la renuncia, por el amor de Dios, ¿de qué estamos hablando? No, y es que lo que alarma, y eso lo quiero poner en relevancia para toda la mesa, es que todo aquel que se pone o se contrapone al plan presidencial es objeto de señalamientos de traición y corrupción. Lo decíamos en una columna hace un par de semanas. Se ha mal concebido a Morena, a su líder moral y obviamente a todos los que forman parte de esta mal llamada 4T, como poseedores del monopolio de la honestidad. Y es que cuando en un país no pueden existir los contrapesos, no pueden gestarse movimientos sin que o posturas o pensamientos o corrientes, sin que otras puedan advertir, hey, cuidado, esto puede suceder, como lo está pasando con Morena en este momento, que no acepta un ápice de crítica o que no acepta ni siquiera una razón lógica por la cual sus planes pudieran estar fuera de toda proporción, como realmente estamos viendo que los resultados nos están avalando, inmediatamente es objeto de descalificación. Esta misma mesa, integrantes de aquí han pasado por esa situación, y no nada más pasando por el descrédito, sino incluso llegando a la amenaza. Bueno, ¿en qué clase de país nos estamos convirtiendo? A mí me alarma que la discusión pública, en lugar de pasar por momentos como a lo mejor pueden ser aquí mismo, el ejemplo, el diálogo, pasen inmediatamente por una desacreditación automática en el primer momento en el que alguien tiene una opinión diferente a la nuestra. Eso no nos va a llevar a ningún buen territorio, no nos va a llevar a ningún buen camino como país. Por el contrario, está destruyendo el nivel de la discusión y por ende, sin discusión, tampoco hay futuro para la clase política en México, pero mucho menos para la clase social, y eso es alarmante. Ramírez Coto. Vámonos. Nada más rápido, hay que recordar a un ministro de la Corte de apellido Medina Mora. Es todo. Hay que recordar que a Medina Mora lo señaló, hay que recordar que a Medina Mora le sacó los trapos sucios y no era contra Medina Mora,
era contra los demás de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se anduvieran con cuidado, porque el presidente tenía de cada uno un expediente. Señores, vámonos, nos queda un minuto. Despídanse. Ale, ¿Ya tan pronto? se acabó. Pero ni dijimos nada de la vacuna y así, pues bueno, no, gracias a todos ustedes por la oportunidad y aquí seguiremos con mucho gusto. Mi estimado Fernando de Sabre. Muchas gracias. Bienvenida, Ale. Muy importantes tus opiniones. Gracias. Va a estar complicada la semana y esperemos vernos en la siguiente a ver qué otros datos tenemos. Mármol. Insisto, como cada programa, te quiero ver el próximo día 6 de junio votando frente a las urnas. Orson. La excelente noticia que no quiero dejar ir antes de que nos despidamos: Guadalajara empieza ciclo de vacunación y con ello es el tercer municipio en el área metropolitana. Ramírez Coto. Qué bueno, ya era hora. Rápidamente, nada más para la gente que me ha preguntado en dónde van a poner las vacunas en Guadalajara, igual que en todas partes, en el brazo. En el brazo. Señores, buenas noches. Muchísimas gracias por el Le favor faltó de hacerle su así. tiempo. Nos seguimos leyendo en el GDL Post. Sigan justamente las redes sociales. Gracias por atender aquí a Los Otros Datos. Buenas noches. Hasta la próxima. Gracias.